¿Sabes qué, Stacy? Bob se inclinó sobre el mostrador tan cerca que ella sintió el olor de su caro perfume, mezclado con un aroma de arrogancia. Tu lugar está aquí, detrás de la caja, para siempre. Porque personas como tú no tienen nada más que hacer en esta vida. Stacy levantó lentamente la mirada. En sus ojos ya no había sumisión. Solo la fría confianza de alguien que finalmente está listo para mostrar sus cartas. Bob, susurró ella, y su voz sonó como un veredicto. No tienes idea de con quién estás hablando. Sacó de su bolsillo una foto desgastada y la colocó sobre el mostrador. El rostro de Bob palideció al ver lo que había en ella. Detrás de él, Jack y Noah se quedaron paralizados, como si sintieran que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Esto es imposible, exhaló Bob. ¿Tú solo... ¿La cajera? Stacy sonrió, y esa sonrisa era más afilada que cualquier cuchillo. Oh, querido Bob, si tan solo supieras, lo mejor está por venir. Quédate con nosotros para descubrir cómo termina todo. Y mientras tanto, dale like y suscríbete al canal para no perderte nada. La tienda Sunset Market, en el prestigioso barrio de Beverly Hills, se sumergía en los dorados rayos del atardecer californiano. Detrás de los enormes escaparates se vislumbraban estantes con productos orgánicos, cuyos precios podrían alimentar a toda una familia durante una semana. Pero para los clientes habituales de este lugar, el dinero nunca había sido un problema. Stacy Coleman estaba detrás de la caja número 3, escaneando automáticamente los códigos de barras de los productos. 24 años, cabello rubio recogido en una coleta descuidada, uniforme color aguamarina con el logotipo bordado de la tienda. A primera vista, era una chica común, trabajando por el salario mínimo para llegar a fin de mes. Pero si se miraba más de cerca, se podía notar algo especial en la forma en que se comportaba. Espalda recta, movimientos seguros, una mirada que había visto mucho más de lo que mostraba. El reloj en la pared marcaba las 7 de la tarde, la hora más concurrida. Stacy sonreía mecánicamente a los clientes, agradecía por las compras, deseaba una buena tarde. Cada movimiento estaba perfeccionado hasta el automatismo tras 8 meses de trabajo en este lugar. 8 meses que debían ser los últimos de su experimento. No se dio cuenta de cómo se acercaba a su caja un grupo de 3 jóvenes. Más bien, lo notó, pero trató de no darle importancia. Bob Harrison, 24 años, heredero de una cadena de restaurantes de élite en la costa oeste. A su lado estaba Jack Milton, hijo de un juez influyente, y Noah Sterling, cuyo padre poseía la mitad de las propiedades en Malibú. La juventud dorada de Los Ángeles, acostumbrada a obtener todo lo que deseaba con solo chasquear los dedos. No. Oh, miren, dijo Bob en voz alta, colocando una cesta con alcohol caro en la cinta transportadora. Nuestra cajera favorita está aquí. Stacy sintió que algo se apretaba dentro de ella, pero continuó escaneando los productos. Una botella de champán cristal por $300. Caviar beluga por 450, trufas por 200. Su fiesta nocturna costaba más que su salario de un mes. Hola Stacy, extendió Jack con una sonrisa falsa. ¿Cómo va el mundo del gran dinero? Noah se rió. Ellos 3 venían aquí de vez en cuando en los últimos meses, y cada vez se comportaban con arrogancia hacia el personal. Para Stacy, su comportamiento se convirtió en un objeto de estudio perfecto. Precisamente el tipo de clientes que quería investigar. ¿A quién podía quejarse el personal? El gerente de la tienda sabía quiénes eran los Harrisons, los Miltons y los Sterlings. Estas familias eran clientes influyentes. Bienvenida a Sunset Market, pronunció Stacy con un tono profesional, evitando mirarlos a los ojos. ¿Encontraron todo lo que buscaban? Oh, siempre encontramos lo que buscamos. Bob se inclinó sobre el mostrador, invadiendo su espacio personal. La pregunta es, ¿encuentras tú lo que buscas trabajando aquí por unas migajas? Dentro de Stacy, una tormenta de emociones rugía. Ira, humillación, dolor. Todo se mezclaba en un cóctel doloroso que ella luchaba por no mostrar. Sus manos temblaban ligeramente mientras continuaba escaneando los productos, pero su voz se mantenía firme. Un total de $470, dijo ella, anunciando la suma. ¿470? Bob silbó teatralmente. Eso es más que tu salario semanal, ¿no? Jack, ¿cuánto crees que gana nuestra Stacy? Bueno, el salario mínimo en California es de $16 por hora. Jack fingió que estaba calculando seriamente.
40 horas a la semana. Esos son $640 a la semana. 2.560 al mes. Antes de impuestos, por supuesto. ¿Y después de impuestos queda qué? Intervino Noah. ¿Unos $2.000? Con ese dinero en Los Ángeles solo puedes alquilar una habitación. Stacy apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. No solo se estaban burlando de ella, estaban humillando la dignidad de cada persona que se ve obligada a trabajar por el salario mínimo. No entendían lo que significaba despertarse a las 4 de la mañana para llegar a la primera jornada, lo que significaba ahorrar en comida para poder pagar los libros de texto, lo que significaba sonreír a las personas que te consideran basura. ¿Con tarjeta o en efectivo? Deditory Unum, preguntó ella ignorando sus comentarios. Oh, nos está ignorando. Bob se volvió hacia sus amigos. Qué descortés. Stacy, estamos hablando contigo. ¿O tu educación no incluyó lecciones de buenos modales? Quizás simplemente no tiene nada que decir, añadió Jack. ¿Qué puede ser interesante en la vida de una cajera? Se despierta, va a trabajar, pasa el día escaneando códigos de barras, vuelve a su agujero, se acuesta a dormir, y así todos los días. Stacy levantó lentamente la mirada. En sus ojos marrones brilló algo que hizo que Bob se callara por un segundo. Pero el momento pasó tan rápido que decidió que se lo había imaginado. Con tarjeta, dijo él extendiendo su tarjeta negra de American Express. Y puedes quedarte con el cambio. Considera esto una donación. El corazón de Stacy latía con fuerza, pero su rostro se mantenía impasible. Pasó la tarjeta por el terminal y imprimió el recibo. Gracias por su compra, dijo ella extendiendo las bolsas. Que tenga una buena noche. Oh, no. Bob sacudió la cabeza. No hemos terminado. Quiero que digas gracias. Ya dije gracias, respondió Stacy tratando de mantener la calma. No, dijiste gracias por su compra. Quiero que digas gracias por gastar su dinero aquí y permitir que personas como yo tengan trabajo. Un silencio pesado se cernió sobre la caja. Otros compradores comenzaron a girar sus cabezas, sintiendo la tensión. Algunos sacaron sus teléfonos, listos para grabar si la situación se salía de control. Stacy miró a Bob con una larga mirada. En ese momento, algo dentro de ella se rompió. No en el sentido de derrota, al contrario, se rompieron las últimas cadenas que la mantenían de mostrar quién era realmente. ¿Sabes qué, Bob?, dijo ella en voz baja, pero cada palabra sonó clara y nítida. Tienes razón, realmente tengo algo que decirte. Bob sonrió, pensando que había ganado. Jack y Noah se miraron, anticipando la humillación de la chica. Quiero agradecerte, continuó Stacy, sacando su teléfono móvil del bolsillo del delantal, por mostrar a todos los presentes aquí quién eres realmente. Encendió la cámara y la apuntó hacia Bob. ¿Qué estás haciendo?, preguntó él bruscamente. Documentando el momento, respondió Stacy con calma. El momento en que Bob Harrison, heredero del imperio restaurantero de los Harrison, humilla públicamente a una trabajadora de la tienda. Creo que este video se volverá muy popular en las redes sociales. La cara de Bob palideció. En la era de las redes sociales, la reputación podía ser destruida en cuestión de horas. Un video desafortunado y una carrera construida por su padre durante décadas podría convertirse en cenizas. «Apaga el teléfono», ordenó él. «¿Por qué?». Stacy inclinó la cabeza de lado con un aire inocente. «No tienes nada que ocultar, ¿verdad? Solo te comportas de manera natural. ¿O te da vergüenza tu comportamiento? Dije que apagues el teléfono». Bob dio un paso adelante, pero Stacy no se inmutó. Al contrario, sonrió levemente. «Ah, ¿ahora quieres usar la fuerza física contra una mujer?», dijo ella en voz alta, de modo que otros compradores pudieran escuchar. «Esto hará que el video sea aún más interesante». Jack agarró a Bob de la mano. «Chaval, cálmate», susurró. «Aquí hay mucha gente». Pero Stacy aún no estaba lista para detenerse. Años de silencio y humillaciones exigían salir. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de tipos como tú, Bob?», dijo mientras seguía grabando. «Ustedes piensan que el dinero de papá los hace intocables. Piensan que pueden burlarse impunemente de aquellos que ganan menos». «Cállate», siseó Bob. «Pero, ¿sabes cuál es el problema?». Stacy dio un paso adelante, y ahora fue Bob quien retrocedió. «El dinero no compra carácter. El dinero no compra respeto. Y el dinero definitivamente no compra el derecho a tratar a las personas como basura».
Alrededor de la caja se había formado una pequeña multitud. La gente sacaba sus teléfonos. Algunos ya estaban transmitiendo lo que sucedía en vivo. El gerente de la tienda, Robert Kingsley, intentaba abrirse paso entre la multitud, pero los curiosos lo detenían. ¿Sabes qué es lo divertido?, continuó Stacy. Te crees mejor que yo solo porque soy cajera. Pero, ¿qué haces tú? Vives del dinero de papá, lo gastas en alcohol caro y entretenimiento. Al menos yo gano mi dinero con trabajo honesto. Ese es un trabajo para perdedores, soltó Bob, perdiendo el control. No, Bob. Un perdedor es alguien que a los 24 años no ha logrado nada por sí mismo y necesita afirmarse a costa de humillar a los demás. La multitud murmuró. Alguien incluso aplaudió. Stacy sintió un impulso de energía. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía como una víctima. Oh, ¿sabes qué te digo? Bob intentó recuperar el control de la situación. En una semana no estarás aquí. Mi padre conoce al dueño de esta cadena. Una sola llamada será suficiente. Quizás, aceptó Stacy. Pero este video ya lo han visto miles de personas. Y mañana lo verán millones. ¿Qué piensas, Bob? ¿Cómo afectará a la reputación de tus restaurantes el hecho de que el heredero del negocio humilla públicamente a una trabajadora que gana el salario mínimo? Bob entendió que había perdido. Su rostro se sonrojó. Una mezcla de rabia y miedo. Jack y Noah intentaban llevarlo, pero él se resistía. «Te vas a arrepentir de esto», siseó. «No, Bob». Stacy apagó la cámara y guardó el teléfono. «El que se va a arrepentir eres tú, porque yo apenas estoy comenzando». Se quitó su gafete con el nombre y lo colocó cuidadosamente sobre el mostrador. «Señor Kingsley», se dirigió al gerente, que finalmente había llegado a la caja. «Renuncio, inmediatamente». «Stacy, espera», comenzó Robert, pero ella ya se dirigía a la salida. «Que tengan una buena noche», dijo al despedirse, y su voz sonaba como si el peso que había llevado sobre sus hombros durante 2 años finalmente hubiera desaparecido. Stacy salió de la tienda al cálido aire nocturno de Los Ángeles. Sus manos temblaban ligeramente por la adrenalina. Su corazón latía tan rápido que podía oír su pulso en los oídos. Por primera vez en 8 meses se sentía a sí misma. Se subió a su viejo Honda Civic que había elegido específicamente para esta investigación, para encajar con la imagen de una estudiante común que trabaja como cajera, y sacó su teléfono. En la pantalla ya había varias llamadas perdidas y decenas de mensajes. El video se estaba propagando por las redes sociales como un incendio forestal, pero a Stacy le interesaban más los datos que había recopilado durante estos 8 meses. Cientos de interacciones con clientes, estadísticas, análisis de patrones de comportamiento. Tenía material suficiente para una disertación y varios artículos académicos. Marcó un número conocido. «¿Papá?», dijo cuando contestaron. «El experimento ha terminado. Puedes venir a recogerme». Al otro lado de la línea, una profunda voz masculina respondió. «¿Stacy? ¿Qué pasó? Se suponía que debías aguantar otra semana. He conseguido el caso perfecto para mi investigación. Un niño rico humilló públicamente a una cajera, y la cajera resultó ser la hija de William Coleman con una cámara en mano. Entiendo, vuelve a casa. Estoy ansioso por ver los resultados de tu investigación». Stacy encendió el coche y condujo por las calles familiares. No a su diminuto estudio de alquiler en East Los Ángeles, donde había vivido los últimos 8 meses como parte de un experimento. Se dirigió a casa, a Malibú, a la casa en el acantilado con vista al océano. El viaje tomó 1 hora. Durante ese tiempo, su teléfono no dejó de sonar y vibrar con mensajes. El video de su enfrentamiento con Bob ya había acumulado decenas de miles de vistas y seguía propagándose. Los hashtags Crunchorm MRMBA Undercover y Retail Reality comenzaron a ganar popularidad. La gente compartía sus historias sobre cómo los habían tratado en el servicio al cliente. Pero para Stacy, eso era solo una confirmación de su hipótesis. Las redes sociales mostraron que el problema de los prejuicios de clase en el comercio minorista realmente existe y resuena con millones de personas. Más adelante, en la curva, aparecieron las puertas familiares con la monograma C. Coleman. El guardia en la caseta la reconoció y rápidamente abrió las puertas. Stacy condujo por el largo camino de entrada, flanqueado por palmeras, y se detuvo frente a la casa. La mansión de estilo colonial español se alzaba ante ella, iluminada por una cálida luz. En el porche estaba un hombre alto, con cabello canoso, en un traje caro.
William Coleman, 54 años, fundador y director ejecutivo de Coleman Tech, una de las corporaciones tecnológicas más grandes de la costa oeste, especializada en soluciones corporativas y servicios para empresas. Un hombre que la revista Forbes había incluido en la lista de las personas más influyentes de América. Y, lo más importante, un orgulloso padre que apoyó el inusual proyecto de investigación de su hija. «Hola, papá», dijo Stacy al salir del coche. William la abrazó en silencio, y ella sintió como la tensión de los últimos 8 meses comenzaba a desvanecerse. «Pasa», dijo él. «Mamá quiere escuchar sobre tu investigación». Dentro de la casa nada había cambiado. Las mismas caras en las paredes, el mismo suelo de mármol, la misma atmósfera de lujo silencioso. Elizabeth Coleman, una elegante mujer de 49 años, exmodelo de alta costura y ahora conocida filántropa, los esperaba en la sala de estar. «Mi niña inteligente», dijo ella, abrazando a su hija. «¿Cómo fue el experimento?» «Mejor de lo que esperaba, mamá. Tengo material no solo para la tesis, sino para un libro entero». Se sentaron en el familiar sofá blanco, desde donde se tenía una impresionante vista del océano. Eran alrededor de las 9 de la noche, y las olas rompían suavemente en la orilla, reflejando la luz de la luna. «Cuéntame más sobre lo que sucedió», dijo William. Stacy habló sobre sus 8 meses trabajando como cajera, sobre cómo documentó los diferentes tipos de clientes, sobre las estadísticas de humillaciones y ofensas que recibían los trabajadores, sobre cómo hoy Bob Harrison se convirtió en el ejemplo perfecto del tipo de cliente más tóxico. «¿Sabes qué fue lo que más me sorprendió?», dijo ella. «No que existan personas así, sino cuántas personas comunes, que parecen ser buenas, simplemente no notan a los trabajadores del servicio. No son malas, simplemente son ciegas». «¿Harrison?», preguntó William. «¿El hijo de David Harrison? ¿Conoces a su padre?» «Hicimos negocios. No son los recuerdos más agradables». William frunció el ceño. «David Harrison es conocido por no tratar muy bien a sus empleados. Al parecer, su hijo heredó sus cualidades». «Papá», Stacy tomó la mano de su padre, «tengo una propuesta. Mi investigación mostró un problema serio en la sociedad. Creo que Coleman Tech puede jugar un papel en su solución». «¿De qué hablas?». Stacy respiró hondo. «Quiero convertir mi tesis en una campaña social. Un programa de capacitación para empleados de empresas que trabajan con clientes. Quizás incluso lanzar un fondo de apoyo para los trabajadores del servicio». «¿Y qué pasa con Bob?», preguntó Elizabeth. «Bob será el primer participante del programa», respondió Stacy con confianza. «No como un castigo, sino como una oportunidad para aprender». «¿Y qué propones?», preguntó William. «Mañana por la mañana quiero volver a la tienda. Pero no como la cajera Stacy, que vive en un apartamento de una habitación y conduce un coche viejo. A como Stacy Coleman, hija de William Coleman, heredera de Coleman Tech». William guardó silencio, reflexionando sobre las palabras de su hija. Sabía que Stacy tenía todas las razones para estar enojada. Hace 2 años ella se acercó a él y le dijo que quería vivir una vida normal, ganar su propio dinero, entender lo que es ser una persona común. Él le permitió hacerlo, aunque su corazón se rompía de preocupación. Stacy se mudó a un pequeño apartamento, consiguió un trabajo, renunció a todos los privilegios de su posición. «¿Por qué es tan importante para ti?», preguntó él. «Porque personas como Bob nunca cambiarán si no reciben una lección. Continuarán humillando a la gente, pensando que el dinero les da derecho a todo. Y la gente soportará porque teme perder su trabajo». «¿Y qué pasará después de que le muestres quién eres?», preguntó Elizabeth. «Él entenderá que en el mundo hay justicia, que no se puede juzgar a las personas por su trabajo o ingresos, que la chica en la caja puede ser la hija de alguien que es más rico que su padre». Stacy se levantó y se acercó a la ventana, mirando el oscuro océano. «Pero lo más importante es que él entenderá que su comportamiento tiene consecuencias. Que el video de sus travesuras no es solo un entretenimiento para las redes sociales. Que cada persona tiene una historia, tiene dignidad, tiene derecho al respeto». William se levantó y abrazó a su hija. «Que está bien», dijo él, «pero lo haremos de la manera correcta. Sin venganza, sin humillaciones. Simplemente le mostraremos la verdad». «¿Cómo?». William sonrió. «Coleman Tech está buscando un lugar para una nueva tienda corporativa. Creo que Sunset Market sería perfecto». La mañana siguiente en la mansión de los Coleman comenzó temprano.
Stacy se despertó en su antigua habitación y lo primero que hizo fue revisar cómo se estaba propagando el video. Durante la noche había acumulado más de 3 millones de vistas. Los comentarios estaban divididos. Algunos la apoyaban, otros la criticaban por engañar a los clientes. Pero lo más interesante era que periodistas, investigadores e incluso representantes de otras empresas comenzaron a contactarla. Su investigación accidental se había convertido en un fenómeno viral que atrajo la atención sobre el problema del trato a los trabajadores del sector servicios. Durante el desayuno, sus padres discutían el plan de acción. «Me puse en contacto con el decano de tu escuela de negocios», dijo William cortando su omelette. «El profesor Martínez está muy impresionado con los resultados de tu investigación. Quieren que presentes una exposición la próxima semana». «¿Y qué hay del interés mediático?», preguntó Stacy. «CNN quiere una entrevista. Forbes planea un artículo sobre tu método de investigación. Harvard Business Review está interesada en publicar tus datos». Stacy asintió. El reconocimiento académico era más importante que cualquier venganza. «¿Y qué pasa con Bob?» «Según mi información, él estará en la tienda alrededor del mediodía. Al parecer no sabe que su video ha recorrido toda la internet. A las 12:30, un Mercedes S-Class negro se detuvo en la entrada de Sunset Market. Stacy había acordado previamente con su padre reunirse aquí, planeando concluir su investigación con una demostración pública de los resultados. El conductor abrió la puerta y de la coche salieron William y Stacy Coleman. El padre en un impecable traje azul marino y la hija en un estricto traje de negocios. Detrás de ellos, un periodista del Los Angeles Times, a quien habían invitado para cubrir la conclusión del proyecto de investigación. Robert Kingsley, el gerente de la tienda, los esperaba en la entrada. Se veía extremadamente nervioso. El video del incidente de ayer ya había acumulado millones de vistas, y ahora uno de los empresarios más influyentes de California estaba en su tienda. «Señor Coleman», dijo él extendiendo la mano, «es un honor para nosotros». «Robert», William estrechó su mano y se volvió hacia su hija. «Permítanme presentarles a mi hija, Stacy Coleman, quien ha estado trabajando en su tienda de forma encubierta durante los últimos 8 meses para su investigación en Stanford. Solo usó el nombre Stacy, ocultando su apellido». «Señorita Coleman», Robert hizo una ligera reverencia. «Yo debo disculparme por no haber intervenido ayer». Stacy sonrió con una sonrisa profesional. «Señor Kingsley, usted hizo lo que consideró correcto para el negocio, pero precisamente esas situaciones fueron el objeto de mi investigación». Ellos entraron. Los empleados de la tienda, las mismas personas que ayer vieron el escándalo en la caja, se detuvieron y miraron con asombro. Muchos de ellos en estos meses se habían hecho amigos de Stacy sin saber su verdadero estatus. En ese momento entró un grupo conocido en la tienda. Bob Harrison, Jack Milton y Noah Sterling se dirigían al departamento de comida preparada, riendo por algo en el teléfono de Bob. Evidentemente, aún no habían visto el video viral. «Oh, mira», dijo Bob lo suficientemente alto para que lo oyeran los demás. «Ayer, una cajera se convirtió en estrella de internet. Ya tiene más de 100,000 vistas». «Amigo, definitivamente le arruinaste la vida», se rió Jack. «Apuesto a que ya la despidieron». «Y con razón», añadió Noah. «No debió hacerse la lista». Se detuvieron al ver a un grupo de personas en trajes caros y a un periodista con una cámara. Bob entrecerró los ojos tratando de distinguir un rostro familiar. «¿Stacy?», dijo inseguro. Stacy se volvió lentamente hacia él. En lugar del uniforme de cajera, llevaba un estricto traje de negocios. En lugar de una coleta deshecha, tenía un peinado profesional. En lugar de una mirada sumisa, mostraba la calma confianza de una investigadora. «Hola, Bob», dijo ella con tranquilidad. «Hola, Bob», dijo ella con tranquilidad. «¿Qué está pasando?» Bob miró al grupo. «¿Quiénes son todas estas personas? Permíteme presentar». Stacy dio un paso adelante. «Este es mi padre, William Coleman, CEO de Coleman Tech. Este es un periodista de Los Angeles Times. Y yo soy Stacy Coleman, graduada de MBA de la Escuela de Negocios de Stanford». Bob parpadeó, tratando de asimilar lo que escuchaba. «¿Coleman Tech?», repitió. «¿Pero tú? ¿Cajera?». Stacy asintió. «Sí, trabajé aquí durante 8 meses. Realicé una investigación de campo para mi tesis sobre la dinámica social en el comercio minorista. Especialización en comportamiento del consumidor y ética corporativa.
Jack y Noah se miraron. Sabían que Coleman Tech era una enorme corporación y que Stanford era una de las mejores universidades del mundo. «Esto es imposible», susurró Bob. «Oh, es muy posible», intervino William. «¿El señor Harrison, correcto? ¿Hijo de David Harrison?» «Sí, señor». Bob intentó recomponerse. «Excelente. Verá, el comportamiento que usted demostró ayer se convirtió en un caso perfecto para la investigación de mi hija. Pero lo más importante es que mostró un problema serio en nuestra sociedad». El rostro de Bob palideció. ¿Investigación? Sí. Y su comportamiento demuestra precisamente el problema que estoy estudiando. Stacy se acercó más. Dime, Bob, ¿qué cambiaría en tu comportamiento si supieras quién soy? Bob abrió la boca, pero no pudo encontrar las palabras. Verá, señor Harrison, continuó William, mi hija ha demostrado una hipótesis importante. Las personas cambian su actitud hacia los trabajadores de servicio dependiendo del estatus que les atribuyen. Pero cada persona merece respeto, independientemente de su trabajo. Señor Coleman, por favor. Bob intentó arreglar la situación. Fue un malentendido. Me disculparé con Stacy. Con la señorita Coleman, corrigió William. Con la señorita Coleman, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para corregir la situación. Stacy lo miró fijamente. ¿Sabes qué, Bob?, dijo finalmente. Tengo una propuesta, pero no para castigo, sino para educación. ¿Cómo no para ti? Coleman Tech está lanzando un nuevo programa educativo sobre ética corporativa. Una pasantía de 3 meses para jóvenes de familias privilegiadas, para que comprendan el valor del trabajo honesto. Yo no entiendo. Permíteme explicarlo. Stacy sacó una tableta. Puedes ser el primer participante de este programa. 3 meses de trabajo por un salario normal, sin privilegios especiales. Estudiando cómo funciona la economía para las personas comunes. Bob entendió que se encontraba en una situación de elección. Rechazar significaba que el video de su comportamiento seguiría siendo la única impresión de él en Internet. Aceptar le daba la oportunidad de demostrar que podía cambiar. ¿Y qué hay a cambio?, preguntó en voz baja. La oportunidad de ser una mejor persona, respondió Stacy. Y quizás, en el futuro, la participación en proyectos de negocios reales de Coleman Tech. Pero solo después de que demuestres que has aprendido a respetar a las personas independientemente de su estatus social. Está bien, dijo él tras una larga pausa. Estoy de acuerdo. Media hora después, en Sunset Market se había reunido una multitud. Empleados de la tienda, compradores, periodistas. Todos querían ver la continuación del drama de ayer. Las redes sociales zumbaban con la noticia de que la cajera vengadora resultó ser la hija de un multimillonario. Bob Harrison estaba frente a la cámara, pálido y confundido. A su lado, Jack y Noah no se veían mejor. Stacy, ahora en el papel de representante de Coleman Tech, estaba junto a su padre y observaba. «Me llamo Bob Harrison», comenzó él mirando a la cámara. «Ayer me comporté de manera inaceptable hacia una empleada de esta tienda. Quiero ofrecer mis disculpas públicas a Stacy Coleman y a todas las personas que fueron testigos de mi comportamiento». Su voz temblaba, pero continuó. «He comprendido que mi actitud hacia las personas que trabajan en el servicio fue incorrecta y ofensiva. Nadie merece tal trato, independientemente de su trabajo o estatus social». Hizo una pausa, inhaló aire y miró directamente a la cámara. «Prometo cambiar mi comportamiento y mi actitud hacia las personas, y exhorto a todos los que ven este video a tratar a los demás con el respeto y la dignidad que cada persona merece». Cuando la grabación terminó, Stacy se acercó a Bob. «Es un buen comienzo», dijo ella, «pero las palabras deben respaldarse con acciones». «¿A qué te refieres?» «El imperio de restaurantes de tu padre es conocido por los bajos salarios y las malas condiciones laborales para los empleados. Si realmente has cambiado, ocúpate de eso», Bob asintió. Bob. «Yo hablaré con mi padre». «Bien, mientras tanto, creo que deberías encontrar un trabajo real. Descubrir cómo es ganar dinero con tus propias manos». Bob la miró con sorpresa. «¿Hablas en serio?» «Absolutamente. Coleman Tech puede ofrecerte una pasantía. El salario inicial es de $15 por hora, sin privilegios especiales, sin concesiones de papá. ¿Quieres demostrar que has cambiado? Muéstralo con acciones». Jack y Noah miraban lo que ocurría con la boca abierta. Su líder, el heredero de millones, aceptaba trabajar por el salario mínimo. «Estoy de acuerdo»,
dijo Bob tras una larga pausa. Excelente. Michael te dará todos los detalles. Stacy se volvió hacia sus padres. Y ahora creo que es hora de ir a casa. Cuando salieron de la tienda, Robert Kingsley se acercó a Stacy. Señorita Coleman, dijo él, quería disculparme por no haber intervenido ayer, cuando... Señor Kingsley, lo interrumpió Stacy. Hiciste lo que consideraste correcto para el negocio, pero recuerda, un verdadero líder defiende a sus empleados, incluso si eso puede costarle dinero. Sí, señora, lo recordaré. En el camino a casa, Stacy miraba por la ventana los paisajes que pasaban en Los Ángeles. Hace 2 años pensaba que sabía cómo era la vida de las personas comunes, pero se equivocaba. No se puede entender lo que significa ser vulnerable mientras tengas una red de seguridad en forma de un padre rico. No se puede entender la humillación mientras puedas regresar en cualquier momento a la mansión en Malibú. ¿En qué piensas?, preguntó William. En que he aprendido mucho en estos 2 años, pero más que nada hoy. ¿Y qué? Que los privilegios conllevan responsabilidades. Tengo un poder que la mayoría de las personas no tiene, y debo usarlo correctamente. Elizabeth se volvió hacia su hija. ¿Qué planeas hacer a continuación? Stacy sonrió. ¿Recuerdas el programa de la Coleman Foundation para apoyar a los trabajadores del servicio? Creo que ha llegado el momento de ampliarlo. ¿Cómo exactamente? Becas para educación, apoyo legal en caso de violaciones de derechos laborales, programas de reciclaje profesional. Y lo más importante, una campaña para cambiar la percepción pública sobre las personas que trabajan en el servicio. William sonrió. Esto requerirá inversiones serias. Papá, siempre dijiste que las mejores inversiones son las inversiones en las personas. En la tarde de ese mismo día, el video de disculpas de Bob acumuló varios millones de visitas más. Pero no fue el único contenido que se volvió viral. Stacy grabó su propio video en el que compartió su experiencia como cajera y la importancia de tratar a las personas con respeto. Durante los últimos 2 años he trabajado en una tienda no porque lo necesitara, sino porque quería entender cómo es ser una persona común, decía a la cámara. Y me di cuenta de que no existen personas comunes. Cada persona es un individuo único con sus sueños, miedos y esperanzas. Un cajero en una tienda puede ser un estudiante de medicina. Una mesera puede estar escribiendo una novela por las noches. Un conserje puede estar cuidando a una madre enferma. Tuve suerte, tenía un respaldo. Pero millones de personas no tienen ese respaldo. Dependen de la comprensión y el respeto de los demás. Y cada uno de nosotros puede hacer su vida mejor o peor simplemente con cómo los tratamos. El video terminó con el anuncio de una nueva iniciativa de la Coleman Foundation, un fondo de apoyo para trabajadores del sector de servicios, con un presupuesto de $100 millones. Una semana después, Bob Harrison comenzó su primer día de trabajo en Coleman Tech. Fue recibido por Michael Thorne, quien lo llevó a una pequeña oficina en el sótano del edificio. Tu tarea es clasificar documentos y preparar informes, explicó Michael. La jornada laboral es de 9 a 6, con un almuerzo de media hora. No hay privilegios especiales. Bob asintió. En su primer día, comprendió lo que era trabajar 8 horas seguidas en un escritorio, sin poder irse cuando quisiera. Al final de la semana, le dolía la espalda de estar sentado, y sus manos estaban cansadas de trabajar constantemente con documentos. En las primeras 2 semanas, entendió lo que era trabajar 8 horas seguidas en un escritorio, sin poder irse cuando quisiera. Al final del primer mes, le dolía la espalda de estar sentado y sus manos estaban cansadas de trabajar constantemente con documentos. Pero lo más importante fue que comenzó a entender lo que sienten las personas que dependen de su salario. Cuando tu salario no es un dinero de bolsillo de papá, sino un medio para sobrevivir, cada dólar cuenta. Al recibir su primer salario por 2 semanas, $512 después de impuestos, sintió por primera vez en su vida orgullo por el dinero que había ganado por sí mismo. Stacy seguía su progreso a través de los informes de Michael. El ex matón realmente estaba cambiando. Se volvió más cortés con sus colegas, comenzó a entender el valor del trabajo honesto y dejó de gastar dinero en tonterías. ¿Crees que realmente ha cambiado?, preguntó Elizabeth durante la cena. Lo veremos, respondió Stacy, pero tiene la oportunidad de mejorar, y eso es lo más importante. Mientras tanto, Bob compraba por primera vez en su vida, contando cada dólar.
Al estar en la fila para pagar en el Sunset Market, miraba a los trabajadores con una nueva comprensión. Esas personas no eran fracasados. Eran tan humanos como él, solo que las circunstancias habían sido diferentes. Cuando llegó su turno, saludó cortésmente a la cajera, agradeció por el servicio y le deseó un buen día. La chica detrás de la caja sonrió sorprendida. No era tan común que los compradores fueran realmente amables. Al salir de la tienda, Bob vio a Stacy, que estaba junto a su nuevo automóvil, un modesto Toyota Camry. «Hola», dijo él. «Hola, Bob. ¿Cómo va el trabajo?» «Difícil», respondió honestamente. «Pero, bien, ahora entiendo muchas cosas. Por ejemplo, que trabajar no es un castigo, es un honor, y que cada persona merece respeto, sin importar cuánto gane». Stacy sonrió. «Es un buen comienzo». «Stacy, gracias». «¿Por qué?» «Por no arruinarme la vida, aunque podrías haberlo hecho. Por darme la oportunidad de ser mejor. Todos merecemos una segunda oportunidad, Bob. Lo importante es usarla correctamente». Se despidieron y cada uno tomó su camino. Bob se dirigió a la parada de autobús. Ya no usaba el coche de papá. Y Stacy hacia una nueva etapa de su vida, donde sabía quién era y qué quería hacer con sus privilegios. A lo largo de un año, el programa de la Fundación Coleman ayudó a miles de personas a obtener educación, proteger sus derechos laborales y encontrar mejores empleos. El video de Stacy fue visto por más de 50 millones de personas y se convirtió en un símbolo de la lucha por la dignidad de los trabajadores. Bob Harrison, 6 meses después, recibió un ascenso en Coleman Tech y otros 6 meses más tarde regresó al negocio familiar, pero ya con una comprensión diferente de cómo tratar a los empleados. Bajo su influencia, los restaurantes de los Harrison aumentaron los salarios de los trabajadores y mejoraron las condiciones laborales. Stacy Coleman se convirtió en una de las activistas más jóvenes e influyentes en el ámbito de los derechos laborales, demostrando que el verdadero poder no radica en humillar a otros, sino en elevarlos. La historia de la cajera, que resultó ser heredera de miles de millones, se convirtió en una leyenda. Pero su principal moraleja no era que los hijos ricos pudieran hacerse pasar por pobres, sino que cada persona tiene derecho al respeto y a la dignidad, independientemente de su estatus social. Y en un mundo donde tales historias ocurren todos los días, pero no siempre terminan en justicia, la historia de Stacy se convirtió en una esperanza para millones de personas que enfrentan la humillación y la injusticia cada día, pero que siguen creyendo que el mundo puede ser mejor. Cuando Stacy se dormía en su habitación en la mansión de Malibú, no pensaba en la riqueza y los privilegios, sino en que mañana habría otra oportunidad de hacer algo bueno por el mundo. Y ese sentimiento valía más que cualquier dinero. 3 meses después, Stacy estaba en el escenario del auditorio de la Escuela de Negocios de Stanford, finalizando la defensa de su tesis Dinámica Social en el Comercio Minorista, un estudio de campo sobre el comportamiento del consumidor. En la primera fila estaban sus padres, profesores, periodistas y Bob Harrison. Bob se veía completamente diferente, bronceado por su trabajo en el almacén de Coleman Tech, vestido con una camisa sencilla en lugar de marcas de diseñador, con ojos cansados pero significativos. 3 meses de trabajo a $16. La hora le enseñaron a valorar cada dólar ganado. La conclusión de mi investigación, dijo Stacy al micrófono, muestra que los prejuicios de clase en el sector de servicios se pueden superar a través de la educación y la experiencia personal. Un participante del programa educativo miró a Bob, quien asintió ligeramente. Demostró la posibilidad de un cambio radical en la actitud hacia los trabajadores del sector de servicios después de completar el programa educativo. Después de la defensa, Bob se acercó a Stacy. «Felicitaciones por tu defensa», dijo él. «Y gracias». «¿Por qué?» «Por no destruirme cuando pudiste, por darme la oportunidad de ser una mejor persona». Stacy sonrió. «Todos merecemos una segunda oportunidad, Bob. Lo importante es saber aprovecharla». «Tengo una noticia», dijo Bob. «Mi padre aceptó implementar un salario justo y un paquete completo de beneficios para todos los empleados en nuestros restaurantes, incluso para aquellos que trabajan a tiempo parcial. Eso es maravilloso. Y además, quiero dedicar mi vida a trabajar con jóvenes de familias ricas, mostrarles lo que tú me mostraste». Stacy le extendió la mano. «Bienvenido al equipo. Tenemos mucho trabajo por hacer
Y mientras tanto, en miles de cafeterías, tiendas y restaurantes de todo el país, la gente recordaba el video de Stacy y trataba de ser un poco más amable con los trabajadores. Decían gracias con un poco más de sinceridad. Miraban a los ojos de los cajeros. Trataban a las personas como personas. La investigación de la estudiante de MBA, que inesperadamente se volvió viral, se transformó en un movimiento que comenzó a cambiar la percepción de la sociedad hacia los trabajadores del sector de servicios. No a través de la venganza o la humillación, sino a través de la comprensión y la educación. Pero para Stacy, esto era solo el comienzo. Un mes después de la defensa de su tesis, recibió ofertas de varias grandes corporaciones para implementar sus métodos de investigación en sus políticas de recursos humanos. Su trabajo, Dinámica Social en el Comercio Minorista, fue publicado en Harvard Business Review y se convirtió en uno de los artículos más citados del año. A Bob Harrison continuó trabajando en Coleman Tech, ascendiendo gradualmente en su carrera gracias a su arduo trabajo. Después de 6 meses, se convirtió en jefe de departamento, pero nunca olvidó las lecciones que aprendió trabajando por un salario mínimo. Un día, un joven pasante se acercó a él, un chico de una familia adinerada, que mostraba una actitud arrogante hacia el personal técnico. «Escucha», dijo Bob, acomodándolo en su oficina. «Te contaré una historia sobre una cajera que cambió mi vida y sobre por qué cada persona en este edificio merece tu respeto». Mientras tanto, Stacy había fundado una organización sin fines de lucro llamada Dignity First, que se especializaba en la enseñanza de ética corporativa y en la realización de investigaciones sobre justicia social. Al final del año, la organización contaba con 50 empleados y oficinas en 10 ciudades. Pero el proyecto más importante fue la conferencia anual Respect in Service, un evento que reunía a trabajadores del sector de servicios, investigadores, líderes empresariales y personas comunes que querían hacer del mundo un lugar mejor. Había pasado un año desde que el video del enfrentamiento entre Stacy y Bob sacudió las redes sociales. Durante ese tiempo, muchas cosas cambiaron, pero los cambios más importantes no ocurrieron en cifras y estadísticas, sino en los corazones de las personas. Stacy estaba frente al espejo en su oficina de Dignity First, preparándose para el discurso más importante de su vida. Hoy era el día de la primera conferencia anual, Respect in Service, un evento que ella organizó para trabajadores del sector de servicios de todo el país. En su escritorio había una pila de cartas reales, escritas a mano por personas cuyas vidas cambiaron gracias a su investigación y el movimiento que siguió. Cada carta era una historia de dignidad humana, restaurada después de la humillación. Una carta de María, una mesera de Texas, que pudo ingresar a la escuela de medicina gracias a una beca otorgada por la Coleman Foundation. Querida señorita Coleman, me despierto cada mañana pensando que pronto seré doctora. Hace un año, lloraba en la cocina del restaurante después de que un cliente me arrojara café y me llamara idiota. Gracias por mostrarme a mí y a millones de otras personas que merecemos soñar. Una carta de David, un guardia de seguridad de Florida. Mi hija vio su video y dijo: «Papá, eres un héroe porque proteges a las personas. Antes se avergonzaba de mi trabajo. Ahora está orgullosa de mí. Me diste lo más valioso, el respeto de mi propia hija». Una carta de Samantha, una cajera de Oregón. Ayer un cliente se acercó a mí y me dio las gracias no solo por el servicio, sino también por hacer un trabajo importante. Él vio su video. Por primera vez en 5 años de trabajo, alguien me dijo que mi trabajo es importante. Una carta de Thomas, un conserje de Chicago. Mi hijo está en la secundaria y siempre se ha avergonzado de decirles a sus compañeros de clase lo que hace su padre. Después de que la maestra mostró su video a la clase, llegó a casa y dijo: «Papá, estoy orgulloso de ti. Haces el mundo más limpio para otras personas». Lloré por primera vez en muchos años. Cada carta tocaba profundamente a Stacy. Ella entendía que lo que comenzó como una investigación académica se había convertido en un movimiento que cambiaba vidas en todo el país. Alguien llamó a la puerta. Entró Lisa Martínez, su asistente y exalumna de Stanford, con una tableta en las manos. «Señorita Coleman, los invitados comienzan a llegar. El salón ya está casi lleno». «¿Cuántas personas?» 3,000 en el salón, más 5 millones de espectadores en línea de todo el mundo. CNN, NBC, Fox News, BBC. Todos los principales canales están transmitiendo en vivo.
Incluso los medios japoneses y europeos están cubriendo el evento. Stacy respiró hondo. Hace un año era una estudiante de MBA que realizaba una investigación de incógnito. Hoy estaba a punto de dar el discurso más importante de su vida. Y Bob, el señor Harrison, ya está aquí. Está en la primera fila, como usted pidió, y trajo consigo a un grupo de jóvenes del programa de responsabilidad corporativa de los Harrison. Stacy asintió. Por este año, Bob se transformó de un arrogante heredero en uno de los defensores más activos de los derechos de los trabajadores. No solo trabajó un año completo en Coleman Tech, sino que también inició cambios revolucionarios en el negocio familiar. Los restaurantes Harrison se convirtieron en la primera gran cadena del país en implementar un salario justo. $22 por hora, un paquete completo de beneficios para todos los empleados, incluidos los trabajadores a tiempo parcial, y un sistema de participación en las ganancias. Otra cosa, añadió Lisa. Ha llegado una carta por correo express que debes ver ahora mismo. Le tendió un sobre sin dirección de retorno. Stacy lo abrió y leyó. Querida Stacy, me llamo Emma. Tengo 18 años. Hace un año trabajaba en una cafetería, y un grupo de chicos de mi escuela se burlaba de mí constantemente. Pedían las bebidas más complicadas y luego se quejaban de que todo estaba mal, solo para reírse. Pensé que era normal, que debía aguantar porque necesitaba dinero para la universidad. Luego vi tu video. Me di cuenta de que nadie tiene derecho a tratarme como basura. Grabé cómo se burlaban y lo mostré al director de la escuela. Los obligaron a disculparse públicamente y los suspendieron. Pero lo más importante es que entendí que el trabajo no me hace inferior a los demás. Estoy orgullosa de ganar dinero para mis estudios. He sido aceptada en Stanford, sí, en su universidad, y estudiaré justicia social. Gracias por mostrarme que todos tienen derecho a la dignidad. Nos vemos en Stanford este otoño. PD. Estaré viendo su conferencia en línea. Mi profesor de sociología de último año organizó una proyección para toda la escuela. Con gratitud y admiración, Emma Rodríguez. Un nudo se formó en la garganta de Stacy. La joven de 18 años que trabajaba para pagar su educación había sido aceptada en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Y todo comenzó cuando vio un video y creyó en sí misma. ¿Listas?, preguntó Lisa. Lista, respondió Stacy, y en su voz sonaba confianza. Salieron de la oficina y se dirigieron al centro de conferencias en Los Ángeles, que había sido alquilado especialmente para este evento. En el camino, Stacy vio los rostros de personas que habían llegado de todo el país e incluso de otros países. Cajeros, meseros, limpiadores, guardias de seguridad, mensajeros, conductores. Personas que enfrentaban la falta de respeto y la indiferencia todos los días, pero que continuaban trabajando con dignidad. Vio a Mary, una limpiadora de 60 años de Detroit, que trabajaba en 3 lugares para mantener a sus nietos tras la muerte de su hija. Ahora, gracias a un programa de apoyo, había podido reducir su trabajo a un solo lugar, con un salario digno. Vio a Carlos, un mensajero de Miami que estudiaba Derecho en un colegio nocturno y soñaba con convertirse en abogado laboral. La beca Dignidad Primero le ayudó a pasar a la jornada diurna. Vio a Jennifer, una cajera de Seattle, que escribía libros infantiles en su tiempo libre, y ya había publicado su primera novela gracias a una beca editorial del fondo. Cada rostro contaba una historia. Cada historia era única, y todos se habían reunido aquí porque creían que el mundo podía ser mejor. En la sala también estaban los directores ejecutivos de grandes empresas, políticos, periodistas, activistas de derechos humanos. El movimiento, que comenzó con un proyecto de investigación, ahora atraía la atención a más alto nivel. Cuando Stacy subió al escenario, la sala estalló en aplausos que no cesaron durante 5 minutos. La gente se puso de pie, aplaudía, muchos lloraban. Vio en la primera fila a Bob, que también estaba de pie aplaudiendo, junto a un grupo de jóvenes, participantes de su programa de mentoría. A su lado estaban sus padres, William y Elizabeth, mirándola con orgullo. «Bienvenidos», dijo Stacy por el micrófono, y la sala comenzó a calmarse poco a poco. Hace un año estaba detrás de la caja en una tienda y pensaba que estaba realizando una investigación académica. Estaba segura de que sabía lo que era enfrentar la falta de respeto en el trabajo. Pero estaba equivocada. Tenía un respaldo, tenía privilegios, tenía un diploma de Stanford y un padre rico al que podía regresar en cualquier momento. Podía permitirme experimentar porque sabía que, si algo salía mal, tenía una salida.
Hoy aquí hay personas que no tienen ese respaldo. Personas para quienes la dignidad en el trabajo no es un concepto filosófico, sino una lucha diaria por la supervivencia. La voz de Stacy temblaba de emoción, pero continuó. María González, de Houston, trabajaba como mesera en una cafetería, soportaba los abusos de los clientes, ahorraba cada centavo trabajando 14 horas al día. Los clientes le gritaban si la comida se retrasaba. Dejaban desorden en las mesas a propósito para ver cómo ella limpiaba. Hoy María es estudiante de primer año de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas. María, por favor, levántate. Una hermosa latina en la primera fila se puso de pie bajo un estruendo de aplausos. En su rostro había lágrimas de orgullo. Sostenía un libro de texto de medicina, el símbolo de su nueva vida. David Johnson de Miami, continuó Stacy. Hace 5 años perdió su trabajo como ingeniero durante la crisis económica y se vio obligado a trabajar como guardia de seguridad en un centro comercial. Los clientes lo trataban como si fuera invisible. Pasaban junto a él sin responder al saludo. Hablaban de él en tercera persona, como si no fuera un ser humano. Pero David no se rindió. Estudió por las noches y hoy es ingeniero nuevamente, además de ser el director de nuestro programa de reentrenamiento profesional. David, un hombre de mediana edad en traje de negocios, se levantó y saludó con la mano. En sus ojos también brillaban las lágrimas. La sala estalló en aplausos nuevamente. Samantha Williams de Oregón trabajaba como cajera en un supermercado y soñaba con ser maestra. Cada día se enfrentaba a personas que la consideraban tonta solo porque escaneaba códigos de barras. Probablemente no le fue bien en la escuela, decían. Parece que no es capaz de más. Hoy Samantha enseña en una escuela primaria y les cuenta a los niños que cada profesión es importante. Samantha, una joven con ojos amables, se levantó en medio de la sala. Los niños de su clase, que habían venido a apoyar a su maestra, gritaron de emoción. Y hay miles de historias como estas, decenas de miles, personas que no permitieron que las circunstancias las quebraran, personas que entendieron, tu trabajo no define tu valor como ser humano. Stacy hizo una pausa y miró directamente a la cámara que transmitía su discurso a millones de espectadores en todo el mundo. Pero hoy quiero hablar no solo con aquellos que trabajan en el servicio. Quiero dirigirme a aquellos que utilizan estos servicios. A cada persona que entra en una tienda, un restaurante, un banco, un hospital, una gasolinera, un salón de belleza. La persona detrás de la caja no es un robot. Tiene un nombre, una familia, sueños, problemas, miedos, esperanzas. Quizás trabaja en 2 turnos para pagar la educación de su hijo. Quizás ella cría sola a sus hijos después de un divorcio. Quizás él cuida de padres enfermos o ahorra dinero para la operación de su esposa. La mesera que te trae el café puede ser una estudiante de medicina que dentro de 10 años estará salvando vidas en una sala de operaciones. El conserje en un edificio de oficinas puede estar escribiendo una novela por las noches que algún día será un bestseller. El guardia de seguridad puede ser un veterano que defendió a nuestro país. Cuando dices gracias al cajero, no solo agradeces por el servicio, reconoces su dignidad humana. Muestras que ves en él una persona, no una función. Cuando esperas pacientemente a que el mesero corrija un error, demuestras comprensión de que las personas son imperfectas, que todos tienen derecho a cometer errores y a tener la oportunidad de corregirlos. Cuando miras a los ojos de la persona que limpia tu oficina y le deseas buenos días, haces que lo invisible se vuelva visible. La voz de Stacy se volvió más fuerte, más segura, y cuando humillas a alguien por su trabajo, no solo le arruinas el día, atacas su dignidad humana. Le dices que no merece respeto, что его труд ничего не стоит, что он как человек ничего не стоит. И знаете, что хуже всего? Эти слова он понесет домой, к своим детям, которые спросят, «Как дела на работе, мама?» И что он им ответит? Что люди относятся к нему как к мусору, что его работа не важна, что он не важен. В зале стояла абсолютная тишина. 5 миллионов людей у экранов телевизоров и компьютеров по всему миру слушали каждое слово. «Но знаете что?» – продолжила Стейси, и ее голос зазвучал с новой силой. «Мы можем изменить это. Каждый из нас. Прямо сейчас, сегодня. Когда вы выйдете отсюда и пойдете покупать кофе, посмотрите в глаза бариста и скажите спасибо. Не просто за кофе, за то, что он встал в 5 утра, чтобы приготовить вам идеальный латте.
За то, что он улыбается, даже когда устал после ночной смены. За то, что он делает вашу жизнь немного лучше каждое утро. Когда будете в ресторане, и официант совершит ошибку, помните, он человек. Люди ошибаются. Дайте ему возможность исправиться. Дайте ему почувствовать, что он достоин прощения и второго шанса. Когда будете в магазине, и очередь движется медленно, не вымещайте злость на кассире. Он не виноват в том, что система работает медленно или что перед вами много покупателей. Он просто делает свою работу, как умеет. Когда уборщик моет пол в здании, где вы работаете, не делайте вид, что его не существует. Скажите «доброе утро». Поблагодарите за то, что он делает ваше рабочее место чище и комфортнее. Стейси сделала еще одну паузу и посмотрела на Боба в первом ряду. Он сидел, наклонившись вперед, ловя каждое слово. Год назад молодой человек по имени Боб Харрисон унизил меня в магазине. Он думал, что я просто неудачница, которая работает за копейки. Он ошибался насчет меня лично, но не в этом дело. Боб олицетворял проблему, которая гораздо больше одного человека. Он представлял систему мышления, которая делит людей на важных и неважных, в зависимости от их работы и дохода. «Боб, встань, пожалуйста». Боб медленно поднялся. В зале послышался шепот. Многие узнали его по видео, которое год назад облетело весь интернет. Но теперь это был другой человек. Уверенный, но смиренный. Успешный, но понимающий ценность каждого доллара. Боб провел этот год, работая за обычную зарплату. Он понял, каково это – зависеть от каждого чека. Он изменился кардинально. Но главное, он доказал, что изменения возможны для каждого из нас. «Боб, скажи всем, что ты понял за этот год». Боб взял микрофон, который ему протянул помощник. Его голос дрожал от эмоций. «Я понял, что был не просто неправ. Я был жесток», — сказал он, и в зале воцарилась тишина. «Я думал, что деньги моего отца делают меня лучше других людей. Что мое образование в частной школе дает мне право смотреть свысока на тех, кто работает руками. Но за этот год я понял, единственное, что действительно делает человека лучше, это то, как он относится к другим людям. Особенно к тем, кто слабее его, кто зависит от его доброты. Я работал рядом с людьми, которые вставали в 4 утра, чтобы успеть на автобус на первую работу, а потом ехали на вторую. Которые экономили на обеде, чтобы купить школьные принадлежности своим детям. Которые улыбались клиентам, даже когда у них болела голова от усталости. Эти люди показали мне, что такое настоящая сила характера. Они не сдавались, не жаловались, не перекладывали ответственность на других. Они просто делали свою работу с достоинством, день за днем. А я был просто избалованным ребенком, который не понимал ценности честного труда, который думал, что мир ему что-то должен просто потому, что он родился в богатой семье. Боб повернулся к Стейси. «Спасибо за то, что не уничтожила мою жизнь, когда могла. Спасибо за то, что дала мне возможность стать лучше. И спасибо за то, что показали мне. Настоящая власть – это способность поднимать других, а не топтать их». Теперь Боб обратился к залу. «Сегодня в нашей компании работают люди, которые раньше были бездомными. Люди, которые не закончили школу. Personas que otros han descartado. Y saben que trabajan mejor que muchos graduados universitarios porque valoran cada oportunidad. Pagamos a todos nuestros empleados un mínimo de $22 por hora, incluso a los estudiantes que trabajan a tiempo parcial, porque un trabajo digno merece una remuneración digna. Tenemos cursos de inglés gratuitos para migrantes, un programa de educación secundaria para aquellos que no pudieron terminar la escuela, becas para los hijos de los empleados. ¿Y saben qué pasó? Nuestros beneficios crecieron un 30%. La rotación de personal se redujo al 2%. Los clientes notan la diferencia cuando son atendidos por empleados felices y motivados. Resulta que cuando tratas a las personas como personas y no como recursos, todos ganan». La sala estalló en aplausos. La gente se puso de pie, aplaudía, muchos lloraban. La historia de Bob se convirtió en un símbolo de que las personas pueden cambiar radicalmente, de que los errores se pueden corregir, de que el perdón y las segundas oportunidades son posibles. Cuando los aplausos cesaron, Stacey volvió a tomar el micrófono. «Todos tenemos una elección. Cada día, cada minuto, en cada interacción, podemos hacer la vida de alguien mejor o peor. Podemos elevar a una persona o humillarla. Podemos mostrar respeto o desprecio. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? No cuesta nada.
Una sonrisa no cuesta dinero. Gracias no cuesta dinero. La paciencia no cuesta dinero. El respeto no cuesta dinero. Pero para la persona que recibe ese respeto, vale todo el mundo. Puede cambiar su día, su semana, su actitud hacia el trabajo y la vida. Stacy sacó una carta de Emma que había recibido por la mañana. Esta mañana recibí una carta de una chica de 18 años llamada Emma. Hace un año, un grupo de compañeros se burló de ella en la cafetería donde trabajaba después de la escuela. Hoy ha sido aceptada en Stanford y estudiará justicia social. ¿Saben qué escribió al final de la carta? Stacy desplegó la hoja y leyó: Ya no me avergüenzo de mi trabajo. Estoy orgullosa de ganar dinero con trabajo honesto. Y cuando sea trabajadora social, recordaré que la dignidad no es un privilegio de los ricos. Es un derecho de cada persona, sin importar cuánto dinero tenga en el bolsillo. En la sala no había un sonido, solo suaves sollozos. La gente lloraba por las emociones que les desbordaban. Emma no está aquí hoy, continuó Stacy. Ella se está preparando para ingresar a la universidad, pero sé que está viendo la transmisión junto con sus compañeros. Emma, esto es para ti y para millones como tú en todo el mundo. Stacy se volvió hacia la enorme pantalla detrás de ella, donde aparecieron cifras. En un año de trabajo del movimiento Dignidad Primero, 25,000 personas recibieron becas para educación. 50,000 trabajadores recibieron asistencia legal por violaciones a sus derechos laborales. 150,000 personas tomaron cursos de reentrenamiento profesional. 500 empresas cambiaron su política hacia los empleados después de participar en nuestros programas. 1,000 escuelas implementaron lecciones de respeto al trabajo en sus planes de estudio. Pero lo más importante, millones de personas cambiaron su actitud hacia los trabajadores del servicio. Recibo miles de cartas cada semana de personas que dicen: He comenzado a tratar a los cajeros de manera diferente después de su video. He enseñado a mis hijos a ser siempre amables con los camareros. He entendido que detrás de cada puesto de trabajo hay una persona viva con sus sueños. Stacy hizo una última pausa y miró a la sala. Hoy lanzamos una nueva iniciativa. Se llama See the Person, ver a la persona. Es una aplicación para el teléfono que recuerda a los usuarios la importancia de la dignidad humana. Cuando entras a una tienda, un restaurante o cualquier lugar de servicio, la aplicación recuerda suavemente: Recuerda, frente a ti hay una persona viva con su propia historia. Sé amable. Suena simple, incluso banal, pero a veces las cosas más simples cambian el mundo. A veces todos necesitamos un recordatorio para seguir siendo humanos en un mundo que a menudo nos hace olvidar eso. La voz de Stacy se volvió más suave, más íntima. ¿Saben qué es lo que más deseo? Que dentro de 10 años mi historia sea irrelevante. Que los niños crezcan en un mundo donde nadie sea menospreciado por su trabajo. Donde cada persona, independientemente de su profesión, reciba un respeto básico simplemente porque es un ser humano. Que las palabras solo un cajero o solo un limpiador desaparezcan de nuestro lenguaje. Porque no existen personas solo. Hay simplemente personas que hacen diferentes trabajos. Y todos esos trabajos son importantes. Podemos construir ese mundo, juntos, comenzando desde hoy, comenzando con la siguiente interacción con la persona que te atiende. Stacy inhaló profundamente y pronunció las últimas palabras. Gracias a todos los trabajadores del sector servicios que cada día hacen nuestra vida mejor, a menudo sin recibir reconocimiento por ello. Gracias a todas las personas que ya los tratan con respeto. Y gracias a todos los que están dispuestos a cambiar. Recuerden, todos somos humanos, y cada uno de nosotros, cada uno, merece dignidad. La sala estalló en una ovación que duró 15 minutos. La gente se puso de pie, aplaudía, lloraba, se abrazaba. Muchos sostenían carteles con inscripciones como Dignidad para todos. Cada trabajo importa. Ve a la persona. En ese momento, la sala no era solo una multitud. Era una familia de personas unidas por una fe común en que el mundo puede ser mejor. Stacy estaba en el escenario con lágrimas en los ojos, mirando esos rostros. Hace un año era una estudiante realizando una investigación. Hoy se había convertido en la voz de millones de personas que luchan cada día por su dignidad en los lugares de trabajo de todo el mundo. Pero lo más importante, sabía que esto era solo el comienzo, que el verdadero trabajo comienza mañana, cuando cada uno de los presentes regrese a su vida e intente hacerla un poco mejor, un poco más amable, un poco más justa.
Después de la conferencia, Stacy se quedó en la sala vacía, donde hace apenas 2 horas las emociones estaban a flor de piel. Se acercó Bob. Stacy, dijo en voz baja, sé que nunca podré redimirme completamente por lo que hice hace un año, pero quiero dedicar mi vida a que otros no cometan mis errores. Ya estás en el camino correcto, respondió ella, y ya has ayudado a cientos de personas a cambiar sus vidas. Tengo una nueva idea, dijo Bob. ¿Qué tal si lanzamos un programa en las escuelas secundarias de todo el país, Johnny, para que los adolescentes entiendan desde el principio el valor de cualquier trabajo honesto? Stacy sonrió. Es una gran idea. La juventud es el futuro. Si podemos cambiar su actitud ahora, la próxima generación será mucho más amable. Y además, añadió Bob, estoy pensando en la expansión internacional. Este problema no solo existe en América. En todo el mundo hay personas que menosprecian a otros por su trabajo. Hablemos de todo esto mañana, dijo Stacy. Hoy solo quiero disfrutar de lo que hemos logrado. Cuando Bob se fue, se acercaron los padres de Stacy. Estamos increíblemente orgullosos de ti, dijo William, abrazando a su hija. No solo has cambiado el mundo, añadió Elizabeth. Has mostrado a todos que una persona realmente puede marcar la diferencia. No, sacudió la cabeza Stacy. Solo les di a las personas una plataforma para cambiar el mundo por sí mismas. Les mostré que sus voces importan, y luego ellos lo hicieron todo por sí mismos. Esa noche, Stacy no pudo dormir durante mucho tiempo. Estaba de pie junto a la ventana panorámica de su apartamento en Beverly Hills, mirando las interminables luces de Los Ángeles. La ciudad nunca dormía, y en algún lugar entre esas luces trabajaba el turno de noche. Guardias en edificios de oficinas, limpiadores en hospitales, enfermeras en unidades de cuidados intensivos, taxistas, mensajeros, empleados de tiendas de conveniencia. Personas que trabajaban mientras otros dormían. Personas que mantenían la ciudad en funcionamiento. Personas cuyos nombres nadie conocía, pero sin las cuales el mundo se detendría. Mañana por la mañana, millones de personas en todo el mundo irán a tiendas, restaurantes, bancos, hospitales, escuelas. Se encontrarán con cajeros, camareros, consultores, guardias, limpiadores. Y tal vez, solo tal vez, algunos de ellos recordarán las palabras escuchadas hoy. Dirán, gracias con un poco más de sinceridad. Sonreirán un poco más cálidamente. Manifiestan un poco más de paciencia. Mirarán a los ojos de la persona que los atiende y verán en ella no una función, sino una personalidad. Y el mundo se volverá un poco mejor. Una interacción a la vez, un gracias a la vez, una sonrisa a la vez, un momento de reconocimiento humano a la vez. Stacy tocó el cristal con la mano y susurró. Lo hicimos. Realmente hemos comenzado a cambiar el mundo. Su teléfono vibró suavemente con nuevos mensajes. Personas de todo el mundo escribían que la conferencia les había inspirado. Los padres decían que mostrarían la grabación a sus hijos. Los maestros planeaban lecciones sobre la dignidad del trabajo. Los directores de empresas revisaban sus políticas hacia los empleados. Pero lo que más alegraba a Stacy eran los mensajes simples. Hoy agradecí al conductor del autobús y vi cómo sonrió. Me disculpé con la limpiadora por siempre ignorarla. Mi hijo de 7 años le preguntó a la cajera cómo estaba, y ella se puso a llorar de felicidad. Pequeños momentos de humanidad. De ellos se construye un mundo mejor. Y mientras tanto, a 3,000 millas de Los Ángeles, en un pequeño pueblo de Texas, la joven Emma Rodríguez se preparaba para su último día de trabajo en la cafetería antes de partir a Stanford. Ya no temía a los clientes difíciles. Conocía su valor. Sabía que su trabajo era importante, que ella misma era importante, que tenía derecho al respeto. Cuando un cliente de mediana edad en un traje caro se acercó al mostrador, Emma le sonrió tan cálidamente como a todos los demás. «Buenos días. ¿Qué va a pedir?» «Un latte grande, por favor», dijo el hombre. «Y gracias por lo que hacen. Ayer vi la conferencia en Los Ángeles y me hizo pensar en muchas cosas». Emma sintió cómo las lágrimas le brotaban a los ojos. «Gracias a usted. Significa mucho para mí. Buena suerte en sus estudios», dijo el hombre, dejando una propina del tamaño de un salario diario de Emma. «El mundo necesita personas como usted». Cuando se fue, Emma sacó su teléfono y escribió un mensaje a Stacy. «Señora Coleman, esto funciona. La gente realmente está cambiando. Gracias por darnos voz.
Nos vemos en Stanford. Mientras tanto, en Nueva York, un joven banquero llamado Jason, que había visto la transmisión de la conferencia, saludó por primera vez en 2 años de trabajo al guardia de su edificio de oficinas. «Buenos días, señor Johnson», dijo leyendo el nombre en la placa. El afroamericano de 60 años lo miró sorprendido. «Buenos días, señor Jason. Solo Jason. ¿Cómo está?» «Bien, gracias por preguntar». En los ojos del hombre brillaron las lágrimas. «Sabe, en 20 años de trabajo aquí, usted es el primero que me pregunta cómo estoy». En Londres, una adolescente se disculpó con la limpiadora de su escuela por la basura que sus amigos habían dejado en la cafetería. En Tokio, un empresario agradeció a la cajera en la tienda en su idioma japonés nativo, en lugar de en un grosero inglés. En Sydney, una madre le explicó a su hijo por qué es importante decir por favor y gracias a las personas que los atienden. En todo el mundo, en millones de pequeñas interacciones, la gente recordaba las palabras de Stacy y elegía la bondad en lugar de la indiferencia. Respeto en lugar de desprecio. Humanidad en lugar de insensibilidad. Stacy seguía de pie junto a la ventana, observando la ciudad. Pensaba en el largo camino que la había llevado hasta aquí. En los 8 meses trabajando como cajera, cuando comprendió por primera vez cuán cruel puede ser la sociedad con las personas de ciertas profesiones. En su encuentro con Bob, que se convirtió en el catalizador de todo el movimiento. En las miles de cartas de personas cuyas vidas cambiaron. Pero lo que más le ocupaba la mente era el futuro. Un mundo donde los niños crecen entendiendo que cada trabajo es importante. Donde nadie es juzgado por su uniforme o el tamaño de su salario. Donde la dignidad humana no es un privilegio, sino un derecho. Ese futuro ya no parecía un sueño inalcanzable. Estaba aquí, en cada gracias pronunciado con sinceridad. En cada sonrisa ofrecida a un extraño. En cada momento en que una persona elegía ver en el otro no una función, sino una personalidad. Stacy tocó el cristal por última vez y se alejó de la ventana. Mañana será un nuevo día, lleno de nuevas oportunidades para hacer del mundo un lugar mejor. Y ella estaba lista para este desafío. La historia de la cajera que se convirtió en la voz de la justicia ha terminado. Pero la verdadera historia, la historia de millones de personas que eligen la bondad, la comprensión y el respeto cada día, apenas comenzaba. Y en eso radicaba la verdadera victoria de Stacy Coleman. No en que se vengara de su agresor o se hiciera famosa, sino en que encendió una chispa de humanidad en los corazones de las personas de todo el mundo. Una chispa que seguirá ardiendo mucho después de que su nombre sea olvidado. Porque las revoluciones más importantes no ocurren en las barricadas, sino en los corazones humanos. Y las victorias más significativas no se miden en dinero o poder, sino en la cantidad de vidas que se volvieron un poco mejores gracias a una persona que decidió cambiar el mundo.